¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17. Seguimos y viendo juntos toda la epístola de Efesios, ya casi llegando al final. Por gracia de Dios creo que vamos a llegar a 50 sermones de Efesios. La verdad que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Hoy, al terminar de escribir el sermón, mi corazón se conmovía y con mis emociones a flor de piel podía dar gracias a Dios por haber sido tan fiel en ayudarnos a poder exponer todos estos sermones que domingo tras domingo pude ir compartiendo por su gracia. Y bueno, hoy es la segunda parte de la serie de sermones que habla respecto a la armadura de Dios. Estamos en Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17. Lea conmigo, dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hemos emprendido, por la gracia de Dios, la exposición de estos textos que nos hablan sobre los diferentes componentes de la armadura que cada creyente posee. Hemos visto y entendido la importancia del cinto de la verdad y de la coraza de justicia. Aquellos que no pudieron estar el domingo pasado, los animo a que puedan repasar un poco, ¿no? Pidiendo el bosquejo, también escuchando el audio, pidiéndoselo a Isaías. Y a los que no estuvieron, a los que estuvieron también lo pueden volver a revisar porque fue muy lindo. Y hemos visto y entendido sobre la importancia de ello. También hoy vamos a proseguir con nuestro análisis que va a traer, yo creo que también precisas enseñanza para nuestra vida. Solamente puedo adelantarles a manera introductoria que hoy puedan disponer sus corazones para absorber cada palabra como gota a gota de lo que vamos a ver, considerando que son vitales para nuestro crecimiento como creyentes. Les animo a que estén atentos. Creo que es un precioso componente los dos que vamos a ver hoy. El tema de esta serie de sermones es que la palabra de Dios nos da detalle de la armadura de Dios que cada cristiano posee. Es el mismo tema de la semana pasada y va a ser el mismo tema del próximo sermón, que va a ser el último de esta serie. ¿Y qué detalle nos da al respecto de la palabra de Dios? Bueno, nos da 6 componentes de la armadura, de lo cual hoy vamos a ver el tercero y el cuarto. La semana pasada vimos los 2 primeros, y hoy vamos a ver entonces, proseguir con el tercero y el cuarto, que serían calzados con el apresto del evangelio de la paz, y el cuarto componente, que es el escudo de la fe. ¿Está bien? Vamos a comenzar entonces con el primero de los componentes. Dice la palabra del Señor, el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El primero de los versículos que vamos a analizar hoy nos da el tercer componente de la armadura de Dios. El apóstol dice a los efesios que se calcen los pies con el apresto del evangelio de la paz. Lo primero que podemos hacer entonces es definir a qué calzado se refería Pablo. Está diciendo calzados los pies. Está hablando de un calzado que el soldado tenía que usar, que tiene como parte de su armadura. El contexto de que él está usando, ya hemos visto al comienzo de que la idea de los componentes al cual él está utilizando como ilustración eran los diferentes componentes. ¿Se acuerdan de la armadura de quién? Del soldado romano. Entonces, obviamente, del calzado del cual está hablando, aunque no lo diga directamente,
se entiende por implicancia que es el calzado que usaba el soldado romano. Bueno, el calzado que usaba el soldado romano era un calzado especial, eran unas sandalias especiales que ellos usaban. Ese era el calzado que el soldado romano usaba. Era un calzado diseñado para la batalla, el cual era esencialmente fabricado de materiales resistentes y duraderos, pero a su vez también tenía la peculiaridad de colocarle en la suela incrustaciones de metal para darle mayor firmeza al tener que escalar cuestas pronunciadas y mayor firmeza también en la batalla cuerpo a cuerpo, considerando la complejidad de los suelos donde muchas veces el soldado batallaba. El calzado de la armadura del soldado romano también se encuentra esta peculiaridad en la armadura del soldado griego. Era como muchas otras sandalias, resistentes, duraderas, pero aparte la habían diseñado colocándoles en su suela pedazos de metales, pedazos duros de metal. ¿Qué es lo que hacía esto? Bueno, hacía como el efecto que hoy tenemos muchos zapatos, ¿vieron los de seguridad? Los que van a la fábrica saben, cuando tienen sus zapatos de seguridad, que es como que el pie se frena, es como rugoso, hace un efecto de fricción, ¿está bien? Estos pedazos de metal generaban ese tipo de efecto de fricción para que entonces cuando los soldados tenían que escalar una pendiente en una batalla, por medio de estos pedazos de metal, el calzado pegaba contra la tierra, contra la montaña, y entonces mantenían todo el tiempo subiendo. Es como los zapatos que utilizan aquellos que escalan. Fíjense que tienen unas puntas especiales que hace que todo el tiempo el calzado se aferre mucho mejor. Entonces, tenían por un lado eso y también por otro lado estos pedazos de metal ayudaban a que se aferraran, pero también los protegían de los tipos diferentes de suelos. Imagínense que eran sandalias, o sea que no era un material muy robusto, pero también este material ayudaba a que a veces cuando pisaban zonas, imagínense que nunca no andaban por rutas o por calles o cemento, muchas veces el lugar donde pisaban era un lugar que tenía piedras o cosas puntiagudas, y este metal les protegía el pie para que no se lastimaran. Un soldado el cual empezaba a lastimarse el pie era un soldado que no caminaba bien, y un soldado que no caminaba bien era un soldado que no servía. ¿Está bien? Los grandes capitanes de la historia descubrieron, por ejemplo, Alejandro Magno, le decía respecto al imperio griego, o Julio César, el imperio romano, al dotar a sus soldados de calzados especiales, también eso le ayudaba muchísimo a transitar grandes distancias hasta el lugar de la batalla en menos tiempo que el resto de los ejércitos enemigos que no aprovisionaban a su gente de un buen calzado para la guerra. Como el pie estaba mucho mejor protegido, entonces podían caminar mucho más rápido. Imagínense que las batallas por lo general no era que iban en transporte, sino que la gran parte del ejército se movía a pie. Entonces, muchas veces los ejércitos romanos lograban tener ventaja en la batalla porque llegaban mucho más pronto de lo que el otro ejército lo esperaba. El otro ejército calculaba, bueno, tienen que, no sé, van a venir dentro de 50 kilómetros y van a llegar tal vez en 2 días. Y en realidad después llegaban en 1 día y medio o en 1 día. ¿Por qué? Porque al tener un mejor calzado podían caminar mucho más rápido. ¿Se entiende? Era algo que los grandes generales de los ejércitos comprendieron y entonces armaron una sandalia así. ¿Qué tiene que ver con esto, con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver, pero quería darles un pantallazo porque creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando acá. Fíjense que está hablando de apresto. ¿Qué es esta palabra apresto? No sé si alguna de ustedes le puso... Creo que solamente las amas de casa saben del apresto que usan para la ropa, pero no estaba hablando de ese apresto. En un sentido sí. ¿Para qué sirve el apresto? ¿Y en qué ayuda eso? ¿Qué hace? Pero aparte, ¿qué logra? ¿Que planche cómo? ¿Más lento o más rápido? Bien, me van ayudando. El apresto ayuda a que las ropas se puedan planchar mucho más rápido. La idea de apresto es la idea de algo pronto, prontitud, ligereza, diligencia. ¿Está bien? Entonces él está hablando y diciendo que deberían calzarse con la prontitud del Evangelio de la paz. ¿Se entiende? Les di este ejemplo para que entiendan porque no es una palabra que lo usemos muy común. Teniendo en cuenta este calzado especial, el apóstol denomina así al apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa este calzado?
¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que se calcen con el apresto del Evangelio de la Paz? ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, algunos autores y traductores, basado en lo que dice el apóstol, lo relacionan con el texto de Isaías 52:7. No sé si lo tienen ahí. Cuán hermosos son los montes, sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Muchos intentan involucrar relación este texto con este, y muchos traductores dicen que se refería a la prontitud o diligencia en predicar el Evangelio que cada creyente debe poner. Relacionan esto con eso y dicen, bueno, el apresto, la diligencia es la diligencia en ir y predicar el Evangelio. Pero yo particularmente desestimo esa idea por dos claras razones. Primeramente, porque si el texto diría eso, esto es un texto por ahí un poco difícil y por eso está bueno, me tomo un poquito para analizarlo con ustedes. Si el texto hablaría de eso, de la prontitud por el cual cada creyente tiene que ir a predicar el Evangelio, sería perder el hilo de lo que Pablo está hablando en nuestro texto. El tema de lo que estamos viendo es claramente la armadura de Dios para la guerra espiritual y no la relevancia o la necesidad de la evangelización de los incrédulos. ¿Qué está diciendo Sergio? ¿Que no es importante evangelizar? Sí, es muy importante, es esencial evangelizar. Es importante predicar a tiempo y fuera de tiempo y evangelizar a cuanto tengamos oportunidad de hacerlo, pero no es lo que el texto está diciendo. ¿Entienden? O sea, si hablaría aquí ahora de la evangelización, Pablo es como que se fue del tema, su cabeza se fue para otro lado, porque no es lo que está hablando, él está hablando de armadura para una guerra espiritual. No está hablando de evangelización de los incrédulos. Para eso hay otro texto. Y tampoco creo que esté hablando de eso de acuerdo a esta idea. Por ejemplo, hay una traducción que traduce de esta manera, creo yo, incorrecta, que por ejemplo la NBI, que en muchos casos es buena, pero en este caso acá creo que no es muy clara. Ellos traducen este texto como calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. O sea, ¿ven? ¿Lo tienen ahí? Oh, qué grande, lo tienen ahí. ¿Ven? Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Lo que yo le decía, algunos dicen de que está hablando de el apremio, la prontitud de ir y predicar el Evangelio. La idea está más cercana, según esto, a creyentes que caminan, ¿se acuerdan? Preciosos sobre los montes, los que van con sus pies, llevando el mensaje del Evangelio de la paz, según los que dicen este texto. Pero si nos ponemos a pensar, de acuerdo a lo que vimos nosotros, nuestro texto hablaba respecto a la batalla de ¿qué? ¿De que corramos o de que permanezcamos firmes? Era permanecer firme. Nuestro texto dice, y después de todo, mantenerse firmes en medio de la batalla. Entonces, si Pablo está hablando ahora de correr distancia, no tendría nada que ver con lo que él viene hablando, que ¿qué era? En medio de esta batalla, estad pues firmes. Entonces no tendría que ver con eso. ¿Se entiende ahora? Quería hacer esa aclaración porque alguno puede agarrar una... Y no está mal agarrar una NBI, no es pecado agarrar, como algunos me han dicho alguna vez, no es pecado agarrar la NBI, no. Está bien agarrar la nueva versión internacional, pero en algunos textos creo que está medio equivocado y este creo que es uno. Claramente le está hablando de estar firme, o sea, no está hablando de que corran a predicar el Evangelio, por lo menos no en este texto. ¿Está bien? Por lo que entonces, de acuerdo al texto, no le encuentro mucha valía a esta interpretación. Bueno, Sergio, entonces, ¿cuál sería la interpretación más correcta? Bueno, volvemos a nuestro texto en Reina Valera. ¿Qué sería entonces calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz? De acuerdo a las palabras que usa, y luego de haberlo estudiado y de confirmar con otros autores, creo que lo que el texto está diciendo Pablo aquí es lo siguiente, respecto al calzado. Sería la voluntad pronta, como un calzado, que resulta de la paz que el creyente posee por la obra del Evangelio. Vuelvo a repetirse. Lo que Pablo está queriendo decir acá es una voluntad que está pronta, un apresto, una prontitud a pelear debido a la paz que tiene por medio del Evangelio. Esa sería la interpretación correcta.
Dice el comentarista Hendrickson al respecto: toda persona que experimente en el fondo de su corazón la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz misma que proclama el Evangelio, se ha liberado de una enorme carga. La convicción de ser reconciliado con Dios mediante la sangre de Cristo concede el valor y celo para pelear la buena batalla. Si el Evangelio que se recibe mediante la fe no le ha brindado esta paz, ¿cómo podría estar preparado para librar esta batalla? Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22, habla al respecto. Dice: ¿y por medio de quién? De Cristo. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y a vosotros también, que en otro tiempo llevaban la carga, la mochila del pecado, en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. En otro tiempo, lejos de Dios, eras un enemigo de Él. Pero habiendo sido reconciliados por medio del Evangelio, ahora tenemos paz. Dios ya no es nuestro enemigo. Por medio del sacrificio de Cristo, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Hemos sido reconciliados. Él ha sido el que ha propiciado lo que hablaba hace un rato Carlito. Él ha propiciado que ahora ya no seamos sus enemigos. Hay paz entre Dios y nosotros, y es una paz eterna. Y solo por medio del Evangelio. Creer en el Evangelio ha hecho que ahora en nuestra vida haya paz con Dios. Y ahora que estamos en paz con Él, somos como, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada? Peregrino, el cristiano, delante de la cruz, Él saca su mochila y ahora puede transitar libremente. ¿Por qué? Porque el peso del pecado ya no está sobre Él. En la cruz ha crucificado sus pecados junto con Cristo y ahora es una nueva criatura. Y ahora Él puede caminar y transitar por esta guerra. ¿Por qué? Porque está en paz con Dios. Y su relación con el calzado, ¿qué tiene que ver entonces con el calzado? Es porque así como en un sentido el cuerpo del soldado se sostiene sobre su calzado, el calzado es el que le da el sostén para andar, para venir, para salir, para escalar. Es así que el componente que comanda su movimiento es la sandalia, así también nuestra voluntad la que comanda nuestras acciones en la batalla. Una voluntad presta es la que puede tener la paz que deriva del Evangelio. El Evangelio impacta corazón por medio de la obra de Cristo. Ahora hay paz con Él y esa paz permite que nuestra voluntad ahora pueda estar libre para vivir para Él. Y libre para vivir con Él es en parte una idea de que ahora estoy libre para poder pelear esta batalla. Esta verdad asombrosa es la que nos puede dar confianza y ánimo pronto, o sea, un apresto para soportar las batallas que cada soldado deberá afrontar. A modo de ilustración, podemos pensar en el temor que tenía, ¿se acuerdan, Josué? Ante el gran enemigo que tenía por delante. Pero ese temor se disipó al saber que el ángel de Jehová peleaba con ellos. Por lo tanto, nadie debería temer cuando sabe que tiene a Dios de su parte. Josué tenía ahora el ancho de espada. Y claro, tenía ante él la peor de todas las ciudades. Cuando él empieza la conquista, Dios soberanamente define que sea justamente con la más terrible de todas las fortalezas, Jericó. Pero
Dice nuestro texto ahí, si querés, podés buscar Josué 5, 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, el ángel, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, ¡qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad! Messi juega conmigo ahora, no puedo perder. Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Y cuál fue la respuesta? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Todas las dudas y temores se disiparon del corazón de Josué. ¿Por qué? Porque él sabía, puede ser muy grande Jericó, pero Jehová está de nuestro lado. Por tanto, ¿qué temor puede haber? ¿Qué miedo puede haber? ¿Cómo no pelear si tenemos de nuestro lado a Jehová? ¿Qué te puede atemorizar en esta batalla? ¿Qué puede ser tan difícil? ¿Qué enemigo puede ser tan grande? Sabiendo que Jehová está de nuestro lado y que la batalla ya fue ganada. David asimismo pudo enfrentar con valor al gigante, otra ilustración, no porque confiara en su puntería o en su habilidad, sino porque sabía que el mismo Dios que lo había guardado de las garras del oso y del león sería el que lo libraría de la mano poderosa del filisteo. David no confiaba en su capacidad. Él no se presentó con sus piedritas en la mano para pelear, confiado de que había practicado en el counter. No, porque él sabía que Jehová estaba con él. Entonces no podía fallar. Y si no, miremos 1 Samuel 17. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33, dijo Saúl a David: ¿no podrás tú ir contra aquel para pelear con él? Porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Esperá, cualquiera podría decir hasta acá: claro, David era muy valiente, seguramente era un gran guerrero. Ya vimos que no, porque mismo Saúl dice: sos un muchacho, ¿qué te vas a poner delante de él? Y le dijo: mirá, tengo destreza desde chico, he combatido cuando he tenido que defender fielmente las ovejas de mi padre. Pero a uno diría: bueno, estaba confiando en su fuerza. No, la clave de este texto es el versículo 37. ¿Qué dice? Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me va a librar de la mano de este filisteo. Ahí estaba la clave. No era en la gran capacidad de David, no era en su fuerza y puntería, no era porque ya tenía experiencia matando animales, es porque sabía que el mismo Dios que lo había protegido cuando había tenido que matar al león y al oso, era el mismo Dios que lo iba a proteger cuando iba a enfrentar al filisteo. Entonces su confianza no estaba en sus capacidades, sino en saber que había un Dios que estaba con él. Ilustraciones preciosas. Son ilustraciones, no nos vamos a agarrar nosotros ahora un cascote y a salir a pelear al grandote de la esquina. No, no se trata de eso. Son ilustraciones para entender algo más precioso. Una verdad que luego Pablo nos va a presentar con mayor claridad en Romanos capítulo 8, versículo 31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Parece que Pablo está leyendo a David y está leyendo a Josué y dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está con vos y si vos estás en Él, ¿quién va a poder contra nosotros? No se trata entonces de algún poder místico,
de algún sobrebautismo ni de alguna habilidad especial, sino que el apresto se basa en entender y vivir de acuerdo a la verdad de la Escritura que añade Pablo en los versículos siguientes, versículo 37, el 39. Él vive esta verdad y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, venga lo que venga, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay miedo, no hay temor. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Eso es lo que nos da confianza. Solo un calzado así previene el temor y la duda en los momentos difíciles. Porque van a venir momentos difíciles. Dijimos, es una batalla, es una guerra. Van a venir cosas. Pero estar vestido con este calzado hace cambiar la perspectiva de las cosas, sabiendo que lo que nos pasa no es porque Dios no nos ame. Este es el punto. Si yo olvido esta idea, si yo me olvido de que estoy en paz con Él, y es una paz lograda por la obra de su Hijo, no por lo que yo haga, entonces cuando empieza a venir momentos difíciles, tentaciones, luchas, pruebas, ¿cuál es el riesgo que corro? No, Dios ya no me ama más. Él me odia. Él se cansó de mí. ¿Entienden? ¿Ven cuál es el miedo que corremos al no tener en cuenta esto? Pero no, estás en paz con Él. Ya no sos su enemigo. Por lo tanto, cuando pasás un momento difícil, no vas a decir Dios no me ama más, sino que tu perspectiva va a ser diferente. ¿Y sabes cuál va a ser? Vas a decir, en todos los peligros obran a bien de los que aman a Dios. Porque ahora hay paz entre Dios y nosotros por la obra de Cristo. Lo que te pasa entonces no es porque Dios te quiere matar, porque es tu enemigo, sino que todo te ayuda para tu bien. Aún la disciplina de parte de Dios es para tu bien. Hay versículos ahí preciosos, no sé si vamos a leerlo todo, pero Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque ahora ya sabemos que no es porque seamos enemigos, sino porque algo está haciendo con nosotros por medio de la tribulación. ¿Qué es? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quiere que sigue? Mirá cómo sigue. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morir alguno por un justo, con todo pudiera hacer que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él ya somos salvos completamente de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hay paz en nuestro corazón. Y esa paz nos permite estar aprestos, nos permite estar fuertes, nos permite seguir adelante, porque Él está con nosotros. Es el mejor aliado. La victoria está segura,
porque el mayor de todo, el Creador, el Todopoderoso está con vos. Eso es el apresto del Evangelio de la paz. Pero vamos a seguir adelante porque todavía hay más cosas que te quiero decir. Siguiente versículo, ¿qué dice? De nuestro texto. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si ya te gustó lo que te dije primero, este todavía es... ¡Wow! Dice, antes de mencionar el cuarto componente, vemos que el apóstol expresa... ¿Qué dice el texto para comenzar? ¿Qué dice? Sobre todo, vamos, así no se quedan dormidos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué quiere decir sobre todo? Esto quiere decir, por un lado, que hay una relevancia especial en los siguientes componentes que va a mencionar. Pero por otro lado, lo hace basado en el contexto del soldado romano. Hay algo importante acá. Fíjense que él viene hablando de algunas cosas y de repente dice sobre todo. Yo le dije, él está pensando, nunca se te vaya a tu cabeza de que él está usando la ilustración del soldado romano para entender esto del sobre todo y entender cada componente. ¿Qué pasa? El cinto, la coraza y las sandalias eran componentes de vestimenta, los cuales estaban casi siempre puestos en el guerrero mientras permanecía en el frente de batalla. O sea, mientras ellos ya iban caminando para la guerra, se establecían en un campamento, todo el tiempo estaban vestiditos, sandalia, cinto, coraza. Pero cuando llegaba el momento que sonaba la trompeta y ellos tenían que ir a tomarse para ir a pelear, ahí es cuando entonces tomaban el escudo, la coraza, el casco, el yelmo y la espada. ¿Qué pasaba? ¿Qué simbolizaba el hecho de que ahora tomaban el escudo, el casco y la espada? Ahora sí vamos a la guerra. Mientras tanto estábamos listos, estábamos ya preparados para cuando venía. Literalmente cuando tomaban las armas era porque ahora era tiempo ya de pelear. Los tres que vamos a mencionar a partir de aquí, el escudo, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que lo vamos a ver el domingo que viene, estaban preparados para, cuando escuchaban el llamado a pelear, presentarse literalmente con ellos. ¿No? Podían andar en el campamento sin ellos, sí, podían estar, los tenían ahí preparados, pero cuando ya era el momento de la batalla, no podían ir sin el escudo, sin el casco y sin la espada. Los tres componentes ya son los que sí o sí estaban puestos en la batalla mismo. Por eso que también el apóstol habla de tomarlos. Fíjate que antes decía, tengan el cinturón puesto, tengan la coraza puesta, pero ahora tomen. ¿Por qué? Habla de tomen, porque ahora viene el momento de la batalla. Entonces tienen que tomar como el soldado tomaba cuando empezaba la batalla. Por eso, sobre todo, necesitan y tengan en cuenta de que estos tres elementos son ya más importantes. ¿Podés estar con ellos mientras no haya tal vez un momento de no batalla? Bueno, pero en el momento que empieza la batalla ya no podés dejarlo de lado, porque sin ellos vas a morir. En este caso el apóstol menciona un escudo. Es interesante que el tipo de escudo, había muchos estilos de escudo para el soldado. Pero el del cual está hablando acá era uno especial. Si buscás la palabra original acá de escudo que utiliza, era un tipo de escudo. Cuando Pablo habla ahí, obviamente nuestra versión en castellano no traduce exactamente igual porque nuestro español es más limitado que el griego, pero la idea que Pablo utiliza ahí para escudo era un escudo específico, un tipo específico de escudo. El tipo específico del cual está hablando es uno especial que usaba el soldado romano en batalla, que se lo conocía como una hoja de puerta. ¿Por qué se le decía como hoja de puerta? Bueno, porque era muy grande. Era muy grande este escudo. No era un escudo chiquitito, cuadrado, así redondito, bajito. Era un escudo grande. Se calcula más de 1,20 m y más de 80 centímetros. O sea, para algunos más o menos bajitos, era la media del romano, tapaba todo.
Era un escudo especial. Era un escudo que protegía completamente el cuerpo del soldado. Seguramente alguno de ustedes lo ha visto, cuando el ejército avanzaba, eran los escudos que se enganchaban unos a otros los soldados y eran de los que iban al frente de batalla. Se agrupaban uno al lado del otro y formaban a veces cordones de 1 o 2 kilómetros, todos enganchados a los escudos. ¿Qué lograban con eso? Avanzar sin que, por más que le tiraran flechas, le tiraran cosas, no había forma de cómo entrarles. Y entonces los que venían de atrás con sus flechas podían tirar y estaban cubiertos. ¿Por qué? Porque los escudos los protegían. Ahora, es precioso, fíjate, dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué pasaba? ¿Qué particularidad tenían estos escudos? Y no se olviden de que Pablo está pensando en el escudo romano. Los enemigos que hacían por lo general, antes de tirar la flecha, ¿qué hacían? Metían sus puntas de la flecha o de lanza en brea, las prendían fuego y tiraban. ¿Qué pasaba? Donde esa flecha pegaba, no solamente que cortaba o lastimaba o penetraba, sino que también, si encontraba una superficie que podía entrar, explotaba el fuego y prendía fuego todo. Ahora, ¿qué peculiaridad tenía este escudo? Como era un escudo que estaba recubierto de metal, cuando el fuego pegaba, se apagaba la flecha. No había forma. ¿Por qué? Porque la flecha de fuego, la lanza de fuego pegaba contra el escudo y esa flecha se apagaba. Por eso, usando esta ilustración, Pablo utiliza y habla de este escudo con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El último componente, hablando de este escudo, entonces, el escudo de la fe. Qué importante que es considerar este componente. Reflexionando sobre eso, podemos decir con seguridad que, si nos ponemos a pensar, ¿no? Todas las personas tienen fe y operan con fe en muchas áreas de su vida. En un sentido, todas las personas tienen fe a algo o a alguien. Hay personas que se someten a cirugías poniendo su confianza en los médicos que lo van a operar y en la pericia que ellos tengan. Cuando vos, en un sentido, te va a dejar que te abra, ¿no? Donde sea, estás confiando. A veces uno dice, bueno, yo me duermo cuando me ponen anestesia, ya no sé nada. Bueno, estás teniendo confianza de que no te van a hacer nada raro, ¿no? Estás teniendo confianza en los médicos que te están atendiendo. O sea, que hay un poco de fe en ello. Si no hubiera fe, no les tuvieras confianza, entonces no va a dejar que te toquen. Otros deciden tomarse un avión o subirse a un auto teniendo fe que no se va a descomponer. De hecho, yo diría que los que suben en un avión tienen más fe que los que suben en auto. Y sí. Uno come una comida teniendo confianza que no está envenenada. Y los recién casados son los que tienen más fe, ¿no? Tienen más confianza que no le van a dar, no va a haber muerte en esa olla. Sí, ya cuando comiste un par de veces ya dijiste, bueno, no me estás queriendo envenenar. Pero de entrada hay mucha fe que poner. Y así, bueno, podemos seguir con miles de ejemplos, ¿no? Pero no va al caso. La definición que encontré en el diccionario, entonces, entre muchas diferentes, busqué la definición en el diccionario de la palabra fe. Y la que más se ajusta a lo que me estoy refiriendo es la siguiente. La definición que me daba el diccionario, daba muchas, pero creo que esta es la que más acorde a lo que estoy hablando. Decía el diccionario castellano respecto a fe. Fe es confianza, es buen concepto que se tiene de alguien o algo. Y daba un ejemplo, tener fe en el médico. Entendiendo correctamente nuestro texto, podemos afirmar que la fe de la cual está hablando el apóstol no se refiere al conjunto de doctrinas o creencias de los cristianos, eso ya lo vimos en Efesios 4:13, sino como expresa el pastor MacArthur, esta fe de la cual está hablando el apóstol se refiere a la confianza básica en Dios, la fe en Cristo que se apropia de la salvación y continúa trayendo bendición y fortaleza a medida que confía en Él para recibir provisión y ayuda diaria. Es la fe que te lleva a que tengas una relación con Él
Y es la misma fe que te lleva diariamente a mantener esa relación con Él. ¿Por qué necesito fe para tener una buena relación con Él? Bueno, Hebreo lo dice bien fácil, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si quiero tener una buena relación con Él, tengo que tener fe en Él. Cuando entendemos, hermano, entonces la importancia de esta fe, logramos entender por qué. Y vieron que yo les dije, síganme, no me pierdan, déjenlo allá los chiquitos. Síganme acá. Yo les dije el escudo de fe, llamado como hoja de puerta, que cubría a todo el soldado. ¿Se acuerdan que les dije? Un escudo muy alto, que lo protegía completamente al soldado. Fíjense que es un mecanismo defensivo diferente, por ejemplo, a la coraza de justicia. La coraza de justicia, ¿se acuerdan que dijimos? La coraza, ¿qué protegía? La parte de la zona media. Recién les dije que las sandalias, ¿qué protegía? Los pies. Después vamos a ver más adelante que el yelmo protege la cabeza. Pero acá el escudo protege todo. El escudo protege toda la integridad del guerrero. Es la fe el medio que protege y nos da victoria sobre los dardos poderosos de nuestro adversario y sobre sus ataques para querer llevarnos al pecado y a la mundanalidad. Es la fe la que nos protege todas las áreas de nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vuestra fe es más preciosa que el oro, dice Pedro. Pablo dice, es como un escudo, como el escudo hoja de puerta, los protege completamente. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a ser probada y entonces tu fe tiene que protegerte. Porque muchas veces los dardos van a venir, dardos de fuego. Y si ese escudo no está ahí, va a ser difícil. Porque vuestra fe la que te protege contra la mundanalidad, contra el pecado. Fíjense qué dice primera Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muchas veces podemos llegar a escuchar que hay personas que se jactan de que en su salvación, o tal vez no se jactan, dicen muchas veces que fue la fe que ellos mismos proveyeron la que los guió a Cristo y al perdón de sus pecados. Hay muchos que dicen esto. Yo puse mi fe y entonces Dios me salvó. Yo creí y entonces Él me regeneró. Por otro lado, escucho a otros buenos maestros de la verdad que pueden afirmar con claridad que es un don de Dios, como nos muestra, por ejemplo, Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y que se ajustaría perfectamente a nuestro texto. ¿Por qué? Porque ya vimos que la armadura que tenemos no es nuestra, sino que ¿de quién es? Es de Dios. Dios te dio esa armadura, la armadura de Dios. O sea, ¿quién te la dio? Dios. Y entre esos componentes de la armadura, ¿qué te dio? La fe. Entonces, ¿la fe es tuya? No, es de Dios. Pero más allá de eso, ¿no? Y esto es como un argumento, ¿no? Pero más allá de eso, si entendemos con más profundidad qué es la fe, nos daría aún un mayor significado al aporte de ella y lo que logra a nosotros. Si definimos que fe, ¿qué le dije yo? ¿Que es sinónimo de qué? De confianza. Y que el objeto de nuestra fe es Dios, podemos decir entonces que la fe es confiar totalmente en lo que el Señor es, descartando nuestras propias obras y fuerzas para lograr la victoria.
Por eso aquel que se jacta de tener fe, mi pregunta sería, ¿de qué te jactás? Si justamente fe es poner confianza en otro, no en vos mismo. Si me decís que tenés fe, entonces justamente esa fe tiene que llevar a no jactarte nunca. ¿Por qué? Porque vos pusiste la confianza en que el otro hizo lo que vos no podías. Con esto quiero decir que si caminamos por fe, que si vivimos por fe, que si justamente, como dice nuestro texto, batallamos por fe, lo que estamos diciendo es que cada acto heroico que realizaremos durante la guerra es fruto de que ha sido Dios mismo el que nos proveyó de la capacidad para hacerlo. Y por sobre todo que si logramos algo, aún lo más mínimo, es por el poder de Él y no el nuestro. Como dice una canción, es por fe para que sea por gracia. El creyente vive por fe para que entonces la gloria sea solamente del Señor, no nuestra. La fe que te sostiene es la fe que te lleva a darle la gloria a Dios, porque te das cuenta que no es algo que existía en vos naturalmente, sino que tuvo que ver con una confianza que pusiste en otro. Cuando en Hebreos 11 entramos en el salón de la fama de la fe, encontramos a Abraham, que fue hasta una tierra que fue desconocida para él. Él dice ahí que fue a un lugar donde él ni sabía dónde era. Como dice William Gurnall al respecto, él no sabía a dónde iba, pero sabía quién iba con él. Su disposición a sacrificar a Isaac estaba puesta en confiar en que Dios era poderoso para, aún si hiciera falta, levantar de los muertos a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido que en Isaac iba a ser cumplida la promesa. Por lo tanto, él dijo, si hace falta matarlo, voy a matar, porque sé que Dios aún de los muertos lo va a traer. Porque si Él prometió, Él es fiel para cumplir lo que promete. No va a fallar. No me va a dejar a pata, porque Él es fiel, no es como yo. Yo sí fui infiel. Abraham sabía seguramente que él era infiel. Fue infiel en haber buscado en Agar. Fue infiel en haber traicionado a su esposa, en mandarla al muere con otros hombres. Pero él sabía que Dios era fiel. Por eso pudo confiar. Es la misma fe que vemos en Sara, confiando no en su cuerpo ni en el de su marido, sino en la fidelidad de Dios. Tuvo fe. ¿Por qué? ¿Cómo podía tener fe si era estéril y aún viejita y siendo su esposo viejito? Pudo tener fe porque sabía que era fiel quien había prometido. Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, o sea, el unigénito, el hijo de la promesa. Habiéndosele dicho esto, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo puede ser que Dios, que me prometió que van a hacer, me pide ahora que lo mate? No importa. Si Dios lo dijo, voy a hacerlo, porque Él es poderoso para cumplir lo que prometió. Versículo 19 nos lo muestra. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, cuando Isaac se levanta y no es sacrificado, es como que volvió de la muerte. Eso está diciendo ahí en sentido figurado. Fue como volver de la muerte. Tal vez Isaac dudaba, decía: papá, ¿tenés el cuchillo? ¿Tenés todo? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Y qué le dijo? Dios proveerá. Jehová Jireh. Él será nuestro proveedor. La fe es reconocimiento, por lo tanto, de la incapacidad propia, de lo que no poseemos. Si confiáramos en lo que poseemos, no buscaríamos en otro.
Nadie busca afuera lo que tiene en su propia casa. Si yo realmente creo es porque sé que en mí no hay. Entonces tengo que buscar en otro. ¿Ven por eso el absurdo de que alguien se pueda jactar y pensar que es su fe lo que lo salvó? Si es tu fe lo que te salvó, lo que estás diciendo es, no había nada en mí que me pudiera salvar, entonces tuve que confiar en otro. Y aún eso, dice Pablo, es un don de Dios. Aún eso. Por ello es que ponemos nuestra confianza en la suficiencia de Cristo. La fe es puesta totalmente en el Cristo sufriente, colgado en el madero, muriendo en nuestro lugar, ya que es en ese hecho que se basa nuestra fe y la de toda la iglesia. Nuestra fe se basa en creer en el Cristo que murió, en ese hecho que pasó una sola vez en la historia y que repercutió para siempre en toda la humanidad. Es creer en ese Cristo que murió en la cruz lo que nos permite seguir adelante. Por eso, es lo que siempre charlamos los discipulados. ¿Por qué todo el tiempo nos dicen corre a Cristo, corre a la cruz, corre a Él? Porque ¿en quién otro hay fe para creer en este camino? ¿En qué otro acto de la historia en tu propia fuerza vas a confiar? ¿En lo que ahora sos, en lo que aprendiste de la doctrina de la gracia vas a confiar? ¿En saber mucho sobre Calvino Lutero vas a confiar? ¿En tu plata vas a confiar? ¿En tus estudios vas a confiar? Solo en Cristo podemos confiar. Solo en Él. Así lo dijo. Más adelante vamos a hablar de Lutero, pero así dijo Lutero. Me miré a mí mismo y no vi posibilidad de salvarme, pero miré a la cruz y vi imposible perderme. Es la confianza que ponemos en nosotros, hermanos. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25 habla al respecto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, dice, le decía Pablo a los ancianos de Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Como una ilustración, dice William Gurnall, así como Eva fue sacada del costado de Adán, así también en el Cristo sufriente de su costado fue sacada la iglesia. La iglesia se mantiene firme en el Cristo que la salvó. Ese es su fundamento. La cruz, el Cristo muriendo por la iglesia que Él vino a comprar, que Él vino a redimir. Por lo tanto, lo único que podrá proteger a toda nuestra vida en esta batalla es confiar en el Cristo del madero. Como aplicación, para terminar, podemos decir en conclusión que la idea de tomar el escudo de la fe es el acto de confiar plenamente en quien es el único digno de confianza, nuestro Señor Jesucristo. Los soldados solo pueden confiar en Él en los momentos de batalla más duros, cuando son bombardeados por los dardos de fuego de la incredulidad, del desánimo, de la aflicción o de cualquier otra tentación. En ese momento, cuando recibís esos dardos, es confiar en Él lo que te va a sostener. De última, en un momento, todas tus obras no van a servir. Toda tu capacidad y tu inteligencia no te va a servir. Solo aferrarte a Cristo te va a sostener. Romanos capítulo 4, versículo 19. Dice, y no se debilitó en la fe respecto a Abraham,
al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en la fe Abraham, él creyó por el cual le había prometido. Salmos capítulo 27, versículo 13, hablando David al respecto, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es la fe lo que te va a sostener. Pero no fe en la fe, como dice Isa, no fe en cualquier cosa, sino fe en Cristo, en Él. Y es la fe, el escudo, como te dije hace un rato, que protege también a todo el resto de los componentes defensivos. Si mi fe en Cristo como escudo diariamente no protege al cinto de la verdad, a la coraza de la justicia, a mi calzado del apresto del Evangelio, seguramente van a recibir un fuerte golpe que afectará mi lucha en la batalla. Si el escudo no lo tomo para pelear en los momentos de la batalla, tarde o temprano la coraza va a sufrir, las sandalias van a sufrir, el casco va a sufrir. Sin mi fe en Cristo no podría andar en integridad. ¿Se acuerda cuando hablamos? No podría vivir la justicia práctica y menos sostener mi voluntad con prestancia, ya que no hay paz que se derive del Evangelio. Si dejo de lado mi fe, no tengo nada. Si dejo de lado mi fe en Cristo, no tengo nada. Y vos no tenés nada. Todo esto se resume en un solo versículo, que él fue el mismo que cautivó al padre de la Reforma, Martín Lutero, Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar.